Buenos días, somos alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú, de la Facultad de Administración y Negocios, y como parte de nuestro curso de Finanzas Aplicadas, presentaremos nuestro video tutorial acerca del factoring. Los integrantes del grupo son Bendezú Johnny, Cobos Rivas Oriana, Dávila Grecia, Herrera Núñez Erika y Leva Cusia Aide. Y el profesor a cargo del curso es el licenciado Enrique Soto. Comenzaremos por definir qué es el factoring. Pues bien, el factoring consiste en un contrato mediante el cual una empresa traspasa sus documentos de cobranza a una entidad financiera y a cambio recibe de manera inmediata el dinero como parte del pago. ¿Cuál es el origen del factoring? Según estudios realizados, el factoring se remonta al comercio textil entre Inglaterra y sus colonias norteamericanas, donde aparece la figura del factor. La importancia del factoring. Resulta ventajoso y conveniente porque convierte las ventas al crédito como si fueran ventas al contado. También evita que la empresa enfrente un desbalance por falta de liquidez inmediata. Además, la empresa mejora en los siguientes aspectos. Su gestión financiera y comercial. Puede ofrecer a sus clientes comerciales sin que esto afecte su flujo de caja. Puede mejorar la relación con sus proveedores. Un mejor manejo de su inventario. Y por último, facilita el crecimiento de la empresa. ¿Y qué empresas suelen contratar el factoring? Pues todas las empresas, es decir, la pequeña, la mediana y la gran empresa. ¿Y estas empresas qué características deben reunir? Pues deben realizar ventas con pago aplazado, es decir, ventas a crédito, y deben utilizar transferencia o cheques como forma de pago. Asimismo, es importante identificar cuáles son los agentes que actúan en el factoring. En el factoring nacional intervienen 3 agentes y son el deudor, quien debe pagar una deuda o crédito, el cliente, quien cede la factura o crédito a la entidad factor, y por último tenemos la compañía de factoring, a quien se le cede la factura o crédito. ¿Cuáles son los instrumentos de contenido crediticio? Pueden ser facturas y títulos valores representativos de una deuda. ¿Y cómo se clasifica el factoring? Pues tenemos el factoring nacional, que es cuando los agentes se ubican en un mismo país, y el factoring internacional, cuando los agentes se ubican en distintos países. También tenemos otras clasificaciones. En función del destino de las ventas, encontramos el factoring con recurso y el factoring sin recurso. El factoring con recurso es cuando el cliente o vendedor es el que soporta el riesgo de insolvencia de los compradores o deudores. Y el factoring sin recurso es cuando la compañía de factoring asume el riesgo de insolvencia de los deudores. Otras clasificaciones es en función del riesgo de insolvencia de los deudores. Tenemos lo que es el factoring con pago al cobro. Esto es cuando la compañía de factoring paga al vendedor una vez que ha cobrado al comprador. También tenemos el factoring con pago al cobro con una fecha límite, cuando la compañía de factoring paga al vendedor en una fecha límite establecida. Y por último tenemos el factoring con pago al vencimiento o a una fecha previamente establecida. La compañía de factoring paga al vendedor en una fecha previamente acordada. ¿Cuáles son las características de los créditos comerciales que pueden ser objeto de factoring? No existe ninguna limitación cualitativa, pero en práctica se centra en aquellos créditos comerciales que reúnan las siguientes características. Que tengan su origen en ventas por suministros de mercancías o prestación de servicios. Que las mercancías vendidas no sean productos inmediatamente perecederos. Que sean ventas efectuadas entre empresarios, es decir, ventas a distribuidores, ya sean estos mayoristas, minoristas y también fabricantes. Que las condiciones de pago sean a crédito, pero a corto plazo. ¿Cómo se establece la tarifa de factoraje?
Pues no existe una tarifa única y esta se establece en función de las siguientes características. El carácter del contrato, que puede ser con o sin recurso. El número e importe de los documentos de crédito, es decir, de las facturas que se vayan a ceder a la entidad de factoring. El número de compradores, deudores y su distribución geográfica. Y por último, el sector de la actividad. ¿Cuál es la ganancia del factoring? La entidad factor genera dos tipos de ganancias. La primera es la tarifa del factoraje, que suele fijarse en un porcentaje sobre el importe total de las facturas cedidas. Y el tipo de interés por el anticipo de fondos. La entidad factor cobra por el dinero anticipado y por el tiempo. ¿Cuáles son las ventajas económico-financieras del factoring? El factoring aumenta la eficacia de los cobros, el flujo de la tesorería y la rentabilidad. Reduce los costos de material de oficina y comunicaciones, ya que las cobranzas lo maneja la entidad de factoring. Y por último, elimina los gastos financieros por retraso en los cobros. ¿Qué entidades pueden realizar las operaciones de factoring? El factoring es una actividad especializada de las entidades de financiación. Pueden ser realizadas directamente por las entidades de créditos universales. Estos son los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito. Pero sin embargo, ello requiere el montaje de departamentos especializados, ya que pese a las apariencias, el establecimiento de un contrato de factoring requiere análisis más complejos de los deudores y un seguimiento tanto en el ámbito individual como sectorial. Surge una pregunta muy importante. ¿Es el factoring un servicio caro para la empresa? Pues no, por cuanto que los servicios que presta la compañía de factoring suponen un ahorro de costes para el cliente, es decir, para el vendedor, al no tener que efectuar trabajos que realizaba antes de contratar el factoring, además de la mejora que supone poner en manos de profesionales la gestión de las cuentas por cobrar de sus compradores, es decir, de los deudores. Asimismo, el factoring ofrece los siguientes servicios administrativos financieros, y estos son: analizar el grado de solvencia de los compradores, efectuar la gestión de cobro de las facturas que le cede el cliente, administrar las cuentas por cobrar, es decir, llevar un completo control y administración. Así también asegurar los créditos, la cobertura del riesgo de insolvencia de los compradores, de los deudores, hasta el 100% con una operativa y sencilla y dinámica. Pasos para realizar el factoring. La primera etapa es la de estudio. Es donde la empresa de factoring hace un análisis a la empresa deudora de la factura. La empresa de factoring aprueba su evaluación. Tercer paso tenemos: se firma el contrato y se cede el crédito. Como cuarto paso, la empresa de factoring paga comúnmente entre un 80 y 90% del o de los valores documentados en forma inmediata. Por último tenemos el quinto paso, que es la llegada de la fecha de vencimiento. La empresa de factoring le entrega el porcentaje restante menos una tasa de interés o factor de descuento. Aquí tenemos el factoring con un banco peruano, el BCP. ¿Qué ofrece este banco? Reducción de manejo de documentos, efectivo y cheques. Ofrece también la disminución de procesos administrativos, como resultado mayor eficiencia y mayor rapidez. Aumento de poder de negociación con sus proveedores, gracias a este moderno servicio de factoring electrónico, dado que estos podrán acceder a mejores tasas de financiamiento. Y por último tenemos el acceso a la más completa información electrónica. ¿Y cuáles son los requisitos que el banco de crédito exige? Su empresa deberá contar como mínimo con telecrédito. Tanto su empresa como sus proveedores deberán firmar un contrato con el banco y deberán tener al menos una cuenta en el banco. Su empresa deberá contar con una línea de crédito que respalde los adelantos que se hagan. En el caso del factoring internacional, la figura del factor se desdobla en dos: un factor exportador, que ante el cliente sigue teniendo las mismas funciones y responsabilidades que el factoraje nacional, y el factor importador,
que actúa como corresponsal del factor exportador para realizar las funciones que éste no pueda llevar a cabo directamente en el país del importador. Estos dos factores actúan mediante acuerdos de mutua colaboración. Con el servicio de factoring internacional, el cliente no tiene que preocuparse del cobro y de las barreras que pudieran existir en el país de destino de las mercancías, como son el idioma, la legislación, las costumbres socioeconómicas, etc. Además, que se cubre el riesgo de retraso en el pago o el de no pago definitivo por la quiebra del comprador. Para finalizar nuestro video tutorial, tenemos un caso práctico. Supongamos que tuviéramos una factura por 118.141.18 soles, este valor total de la factura incluyendo el impuesto general a las ventas. Tenemos un concepto que se llama detracción y que será equivalente al 4% aplicable al total de la factura, dándonos un valor de 4.725.65. Es decir, el neto a cobrar deducida de la detracción sería 113.415.53. Adicionalmente, este documento tiene un resguardo del 10% del neto solicitado por la institución financiera como garantía, que vendría a ser 11.341.55, pero que se devolverá al final de la operación sin intereses ganados. Supongamos que la operación del factoring será cobrada a 3 meses, por lo tanto el disponible sería de 102.073.98. También tenemos el flujo de esta operación. Obviamente esta operación no es gratis y tiene entre gastos e intereses un total de 4.584.60. Esto quiere decir que el día de hoy, al momento cero, la empresa en esta operación de factoring estaría recibiendo 97.489.38. En el mes 1 y en el mes 2 no hay ingresos y tampoco egresos, pero en el mes 3 ocurre algo. Supuestamente el cliente va a pagar la factura. Ahora este dinero va a regresar, pero a favor del banco. O sea, es una salida y adicionalmente el banco nos devuelve los 11.341.55 por concepto de resguardo. Esperamos poder haber contribuido y nuestro video sea de gran utilidad. Muchas gracias por la atención brindada.